El siguiente programa es una producción y presentación de... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos. Estamos dando inicio al programa Volviendo a la Palabra. Te doy la bienvenida, te doy muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y voy a estar aquí para servirte. Si quieres comunicarte, si quieres enviarnos un comentario, te voy a dar nuestro correo electrónico. Es volviendoa.dios@hotmail.com. Nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com. También tenemos Facebook, que es Volviendo a la Palabra, y el celular para mensajes de texto es el 818-252-8607. 818-252-8607. Esas son hoy nuestras vías de comunicación. No sé cómo se estará escuchando al aire. Probablemente haya un poco de interferencia. La estación está sufriendo aún los estragos de los truenos de ayer. No sé si hoy, más tarde o mañana ya quede restablecido y la estación sigue escuchándose con la fuerza de siempre. Pero digo, por si hoy escuchas un poco de interferencia, quedará resuelto más tarde o mañana. Y vamos a comenzar directo con el tema del día de hoy. Estamos comenzando el libro de Malaquías todavía. No hemos salido de Malaquías 1 y creo que hoy tampoco vamos a salir. Malaquías, el inicio de Malaquías nos está dando pie para revisar algunas doctrinas cristianas. Malaquías 1:1, que es ahí donde estamos todavía, dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Y ahí es donde estamos estacionados. La primera semana hablamos del pueblo de Israel, de los judíos, pero de los judíos hoy, cómo fueron cortados de la vid, cuándo fueron cortados de la vid, y concluimos que los judíos hoy no son el pueblo de Dios, para que no nos confundamos en eso. El pueblo de Dios hoy somos los cristianos. Después, en ese mismo tenor, hablamos la semana pasada, si cortó a los judíos, hablamos de la doctrina bíblica que enseña que la salvación sí se pierde. Si no, ¿qué caso tendrían todas las advertencias que tiene la Biblia? Por ejemplo, aquí mismo, todas las advertencias de Malaquías, ¿qué caso tiene? Si miras, así termina el Antiguo Testamento, con Malaquías advirtiendo a los hijos de Dios e invitando al arrepentimiento. El Nuevo Testamento, la Biblia, también termina así en Apocalipsis. ¿Te acuerdas cómo empieza el libro de Apocalipsis? Advirtiendo a las iglesias cristianas y diciendo: arrepiéntanse. El libro de Apocalipsis, allá al final, también termina el libro diciendo: arrepiéntanse, que el Señor viene pronto. ¿Cómo comenzó el Nuevo Testamento? También con Juan el Bautista invitando al arrepentimiento. Y después, cuando viene Jesús, predicaba lo mismo, advertía e invitaba al arrepentimiento. Y de eso trata Malaquías. Si nos ponemos un poco en contexto, si te fijas, Malaquías escribe a Israel. De hecho, vimos ahorita que dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Dios contra su pueblo. ¿Imaginas eso? Dios contra Israel, contra su especial tesoro, contra su primogénito. ¿Y qué significa contra? Contrarios, enemigos, peleados, contrarios. Eso quiere decir Dios contra Israel, está contra su hijo, contra su pueblo. ¿Por qué está en contra Dios de su pueblo? Eso es lo que manda decir el Señor por medio de Malaquías. ¿Por qué está
en contra? ¿Por qué está molesto? Eso es de lo que va a hablar Malaquías. Si te fijas, lo primero que dice, ya vimos el 1:1 que dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Y después dice, lo primerito es: yo os he amado, dice Jehová. Y el pueblo dijo: y dijisteis, ¿en qué nos amaste? La primera demanda del Señor aquí en Malaquías, o más bien no demanda, sino antes de las demandas, les está diciendo por qué precisamente le duele a Dios tanto lo que hizo Israel y por qué le duele tanto lo que hacemos nosotros. Acuérdate que nosotros somos el Israel de hoy. Acuérdate que Malaquías nos está hablando a nosotros los cristianos también. Y lo primero que dijo: yo te he amado. Y tú dices: ¿en qué me has amado? Para ponernos un poco en contexto, Malaquías está profetizando aproximadamente en el año entre el año 400 o 430 antes de Cristo. En ese periodo, ya tenía más de 70 años que se había finalizado la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y vemos en los reclamos de Malaquías que otra vez la espiritualidad de los judíos está por los suelos. Dios ya les había advertido una vez, ¿te acuerdas? Por ejemplo, con Jeremías. Jeremías comenzó a profetizar en el año 627 antes de Cristo, y el pueblo no hizo caso, y Dios destruyó. Aproximadamente en el 586 antes de Cristo, Judá cayó, y Jerusalén y el templo fueron destruidos, y el pueblo de Dios fue cautivo. Es en el año 538 antes de Cristo cuando regresaron los primeros cautivos a Judá y comenzaron a reconstruir el templo. Y el templo se terminó de reconstruir aproximadamente en el año 516 y regresaron a Jerusalén. Bueno, y aún con haber sucedido todo eso, el pueblo volvió a ser igual. Es aquí en el año 430 aproximadamente que Malaquías los vuelve a confrontar con su pecado, así como los confrontaba Jeremías, otra vez igual, al mismo pueblo que había sido una vez castigado. Habían caído otra vez en los mismos errores. Y empieza diciéndoles Dios: yo los he amado. Y ellos decían: ¿y en qué nos has amado? Es increíble que el pueblo elegido, el pueblo creado por Dios, pregunte a Dios: ¿en qué nos has amado? Es decir, no sabían de su amor, no sentían su amor. Por eso Dios procede a probarles cuánto les ama, o a decirle: mira cuánto te amo. Lo que dice, hay que verlo bien porque es lo mismo para nosotros también. Otra vez, acuérdate que somos el Israel de hoy, acuérdate que somos el Israel espiritual, y acuérdate que los profetas, incluyendo a Malaquías, están hablando a los cristianos también. Él les dice: yo los he amado. Y ellos dicen: ¿en qué nos has amado? Y les dice el Señor en Malaquías 1:2: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová: y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová: ellos edificarán, y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. ¿Qué les está diciendo Dios? ¿Cuál es la prueba del amor de Dios? Por ejemplo, hoy para nosotros, ¿cuál es la prueba del amor de Dios? Desde luego, el sacrificio de Jesús. Dice Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ok, pero la pregunta es: ¿murió por todos?
Y la respuesta de la Biblia es que no, solo por algunos elegidos. Es de lo que está hablando Dios por medio de Malaquías. Es lo que está diciendo cuando les dice, mira, no era Esaú hermano de Jacob. Y dice, pero amé a Jacob. Es decir, escogí entre Esaú y Jacob, escogí a Jacob. Eso es lo que está diciendo. Lo mismo nos menciona a nosotros. En el libro de Romanos 9:13 nos dice lo mismo. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Así está escrito. Y lo que nos está enseñando es, Dios elige al que quiere, y está hablando de salvación. Dios escoge y salva al que Él quiere. Y de eso vamos a hablar un poquito hoy, de la doctrina de la elección de Dios. ¿Cómo los escoge? ¿En qué se basa? Nadie lo sabe, solo Dios lo sabe. Pero vamos a hablar un poquito de eso si seguimos leyendo en Romanos. En Romanos 9:15, dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca, es decir, del que yo quiera, dice Dios. Perdonaré al que yo quiera, elegiré al que yo quiera, salvaré al que yo quiera. Dice ahí Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Te das cuenta? Lo primero que echa por los suelos esta doctrina es algo que hemos practicado y que hemos creído mucho tiempo. Hemos creído que podemos salvarnos a nosotros mismos, y algunos creen incluso que pueden salvar a los demás. Pero no es así, no conocen a Dios. Hoy decimos, ¿quieres ser salvo? Le preguntamos a gente, ¿quieres ir al cielo? Y luego le decimos, solo repite esta oración, y lo declaramos salvo. Pero es la mayor mentira del diablo. Y es tan penoso ver cómo una práctica como esta se ha metido tan dentro del cristianismo. En cualquier denominación puedes escuchar mensajes y al terminar ofrecen salvación. Si repites esta oración en programas de televisión, en todos lados, solo repite esta oración y serás salvo. Pero eso no enseña la Biblia. No enseña cosas como déjalo entrar en tu corazón. No enseña eso la Biblia. No enseña ábrele tu corazón. No enseña eso la Biblia. No enseña acéptalo como Señor y Salvador. No enseña eso la Biblia, mi hermano. Tú no puedes hacerlo. Eso es lo que enseña la Biblia. El hombre no puede hacerlo. Dios es el que lo hace. Dios es el que escoge a quien quiere Él salvar. Esta invitación de repite esta oración es la doctrina más peligrosa. Tú puedes ver doctrinas en todos lados. Puedes ver las doctrinas de los católicos y su idolatría. Tú puedes ver las doctrinas de los testigos de Jehová. Puedes ver las doctrinas de los mormones. Pero esta doctrina cristiana, entre comillas, es la que está enviando más gente al infierno. Casi todas las iglesias la practican. ¿Alguien quiere recibir a Cristo? Pásele al frente. En la calle, los que salen a evangelizar, y escúchalo tú, mi hermano, que te gusta evangelizar. Si estás haciendo que la gente repita esta oración, lo estás mandando al infierno. ¿Quieres recibir a Cristo? En los hospitales, con los enfermos, con sus familiares, en los folletos que se reparten, ahí está esta mentada oración. En libros, en páginas de internet. Traen esta oración al final. ¿Quieres aceptar a Jesús? Solo haz esta oración o haz una oración como esta. Pero yo te pregunto, ¿en dónde dice eso en la Biblia? Yo sé que tú lo has practicado. Yo sé que en tu iglesia así invitan a la gente. Yo sé que la has escuchado. Yo sé que tal vez tú crees que viniste a Cristo así. Cuando dicen, repite conmigo, Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón. Te reconozco como el único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Hay algunos le agregan, perdón, y perdona mis pecados, porque luego van a criticar que no me arrepentí.
Y ya, es todo. Y te dicen, eres salvo, y crees que eres salvo. Pero la pregunta es, ¿eso es arrepentirse? La pregunta ¿es salvo con una oración así? ¿Recibes a Cristo con una oración así? ¿O qué recibes con una oración así? Y te pueden mencionar versículos, como siempre hemos dicho, sacados de contexto. Por ejemplo, unos mencionan Juan 1:12. Mira, dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los hizo hijos de Dios. ¿Ves? A los que le recibieron. Por eso, ¿quieres recibirlo? Pero sigue leyendo. Dice a los que le recibieron, pero no quiere decir que lo recibas cuando quieres. De hecho, Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Es decir, no es cuando tu carne quiera, ni de voluntad de varón. No es cuando el hombre decida. Dice, sino de Dios. Léelo ahí en tu Biblia. De la voluntad de Dios. Es decir, cuando Dios quiere. Si revisas allá Juan 3, es lo mismo que le dijo a Nicodemo. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va cuando llega Dios, cuando llega el Espíritu. Nadie lo puede controlar. Pero nosotros creemos que cuando dice a los que le recibieron, nos está invitando a, ¿no quieres recibirme? Pero no es así. Creemos que tenemos el control de recibirlo o no recibirlo. Por eso decimos, ¿quieres recibir a Jesús? Pero el recibir del que habla la palabra de Dios no tiene que ver con nuestra voluntad, sino con la de Él, la de Dios. Es un recibir involuntario para nosotros. Tantas doctrinas que hay que creen manejar a Dios mismo, al Espíritu de Dios, y esta es una de ellas. ¿Crees que cuando le dices, ¿quieres recibirlo? ¿Crees que puedes manejar a Dios? Y no es así. Es lo mismo como el que dice, ven por tu milagro hoy. No, mañana no, ni pasado. Porque el Espíritu nomás sana los días que dice la iglesia, martes de sanación. Y crees que lo puedes manejar. Es como el que dice, yo declaro y decreto que sana. Y crees que el Espíritu tiene que venir a sanar. Esta doctrina es igual. Crees que manejas a Dios. El cristianismo está reducido a nada, en gran parte por esta oración. En gran parte porque eso es lo que llamamos hoy cristianismo. ¿Quieres recibir a Jesús? Y tristemente somos los cristianos los que andamos reduciendo a Jesús. Andamos ofreciendo a Jesús como una bagatela. ¿Quieres recibir a Jesús? Y hay gente que dice, no, ahorita no, gracias. Es decir, vas vendiendo a Jesús de puerta en puerta. ¿Quieres recibir a Jesús? Ya te dije que no molestes. Otros dicen, ¿y qué me va a dar? Y por eso de ahí los mismos cristianos inventamos tantas cosas que Dios no inventa, que Dios no ofrece. Le decimos, Dios quiere hacerte rico, Dios quiere sanarte, Dios quiere darte milagros, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y entonces dicen, bueno, así sí lo acepto, pero si me da eso es, y no. Y por eso andamos presentando a un Jesús mendigo. ¿Quieres recibir a Jesús? ¿Quieres recibirme? Y la gente se cree más que Jesús. Bueno, te voy a recibir, Jesús, pero tienes que darme dinero, tienes que evitarme sufrimientos, ¿te das cuenta? ¿No te das cuenta que ofendes a Dios? Dios no necesita de nosotros, las personas necesitamos a Dios. No le hacemos un favor a Dios al aceptarlo. Él nos hace un favor, Él nos salva. Cuando viene sin avisar, Él viene y tumba la puerta. Él no pide permiso. Él no pregunta a nadie, ¿quieres recibirme? Él llega y te toma y se acabó. Gloria al Señor, porque un día lo hizo con nosotros. Los que practican esto, a veces le dicen al Señor cuando andas predicando, ya lo traje Dios, ya te aceptó, ya es otra alma que gano. ¿Sabes? Solamente tuve que suavizarle el mensaje, solamente cambió un poquito tu evangelio y nos creemos más inteligentes que Jesús, como si Dios necesitara que echemos mentiras o que cambiemos el mensaje con tal de que todos lo acepten. Es que si les digo que son pecadores, nadie te acepta, Jesús. ¿Te das cuenta?
Hay mucha gente hoy que dice, yo acepté a Jesús hace 20 años y yo lo acepté hace 10. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, si Cristo ya te aceptó a ti, ¿Cristo te aceptó? El cristianismo no es que tú lo aceptes a Él. El cristianismo es que Cristo te acepte a ti. El Espíritu Santo viene a ti. Esa es nuestra garantía de que nos aceptó, su sello, su marca. Recibir a Jesús es recibir su Espíritu. Eso es de lo que habla la Biblia y eso es cuando Él quiere. Mira todos los ejemplos de la Biblia. Sin ir más lejos, Juan el Bautista, ¿sabes cuándo recibió el Espíritu Santo? ¿Sabes cuándo recibió a Cristo? Dice que en Lucas 1:15, dice de Juan, será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Es decir, aún ni nacía. ¿Tú crees que tuvo algo que ver él? ¿Tú crees que le tuvieron que preguntar si quería recibir a Jesús? Lo recibes cuando Dios quiere. Elizabeth, la madre de Juan, dice la Biblia que lo recibió de repente. Cuando María la visitaba, dice en Lucas 1:41, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. En Hechos 2:4 habla de un momento donde todos fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos 4:31 dice que lo recibieron de repente. A este recibir se refiere, a un recibir que Dios decide. A un recibir que Dios decide. Nosotros no sabemos cuándo viene, sino que Dios nos lo da. Dice en Juan 1:12 otra vez, a todos los que le recibieron. Pero no es haciendo una oracioncita, sino a los que fueron bautizados por el Espíritu Santo cuando Él quiso. A esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo es por su gracia. Yo te pregunto, ¿tú crees que recibir a Jesús es hacer una pequeña oración? La salvación es de Dios. La salvación es de Dios. Dice en Lucas 18:26, le preguntaron a Jesús, ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Te das cuenta? Salvarse es imposible para los hombres. Dice Juan 3:27, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado desde el cielo. Antes de continuar te voy a dar otra vez la vía de comunicación. Hoy es solamente por correo electrónico, que es volviendoa.dios@hotmail.com. volviendoa.dios@hotmail.com. Y vía celular, pero por mensajes de texto. Es el 818-252-8607. Y otra vez te recuerdo que tenemos un poquito de problemitas, algo de interferencia. No sé cómo se está escuchando al aire. En algunos lados será mejor que en otros, pero la estación está próxima a resolver esto y a escucharse con la misma fuerza. Si no escuchas bien el programa de hoy, trataremos de subirlo muy pronto al YouTube o a nuestra página de internet, que es www.volviendoalapalabra.com. www.volviendoalapalabra.com. Ahí estará próximamente este mensaje si quieres escucharlo, y si no, también lo estamos grabando en disco. Si te interesa, mándanos un mensajito de texto y te lo hacemos llegar. Pero estamos hablando hoy de la doctrina de la elección de Dios, incluso en quien ha de salvarse. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado que para el hombre es imposible ser salvo. Y sin embargo hoy estamos practicando esto en nuestras iglesias. ¿Quieres ser salvo? En nuestras iglesias, en la calle, que es lo peor. Le decimos a la gente, ¿quieres recibir a Jesús? Y luego le decimos, solo repite esta oración, solo firma esta tarjeta, y nos creemos salvos y creemos que salvamos a la gente. Y las iglesias se llenan de gente que se cree salva, porque así nos lo dicen, porque así nos declara el pastor. Pero lo importante no es lo que dice una persona, no es lo que dice un pastor. Lo importante es lo que dice Dios. La pregunta no es si ya lo aceptaste o si ya lo recibiste. La pregunta es si Él ya te aceptó a ti.
verso que usan, Romanos 10:9, yo creo que el que mayormente usan, porque dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y les decimos, ¿ves? Solo tienes que confesarlo, como si confesarlo fuera decir, bueno, yo te confieso como Señor, y ya, y creemos que es todo. Pero el pasaje, Romanos 10, todo Romanos 10, dice muchas más cosas. Por ejemplo, Romanos 10:17 nos explica que esta confesión, que el invocar su nombre, tiene que nacer de la fe, y que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Para que haya una confesión, para que haya una conversión, tiene que entrar primero palabra de Dios, escuchar palabra de Dios, escuchar el evangelio, creerlo. Si lo crees, te hace arrepentirte. Y después Dios, escúchalo bien, dice la Biblia que Dios es el que da arrepentimiento para vida. La Biblia nos manda a arrepentirnos, pero la Biblia enseña que el arrepentimiento para vida, escúchalo bien, ni siquiera lo podemos hacer nosotros. Dios es el que salva, el único que salva, el único que puede salvarnos es Dios. Dice en Jonás 2:9, la salvación es de Jehová. Él es el que salva, y salva solo a los que quiere salvar, no a todos. Él elige. Por eso dice Romanos 9, no depende del que corre, no depende del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y por eso dijo Dios, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y esto es de lo que está hablando Malaquías al pueblo. Y esto se ve desde el principio en la Biblia. Si tú vas por toda la Biblia, verás esto. Por ejemplo, antes de enviar el diluvio, Dios escogió a Noé. ¿Pero por qué a Noé? No hay una respuesta. Después vemos que Dios eligió a Abraham para darle la promesa. Dios eligió a Abraham para hacerse un pueblo. ¿Pero por qué eligió a Abraham y no a Lot? Eran igual de pecadores, ¿sabías? Por ejemplo, en Josué 24:2. Josué 24:2. Dijo Josué, vuestros padres habitaron al otro lado del río y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham. Pero quiere decir que también servía a dioses extraños. Era igual que los demás, era idólatra. Abraham no estaba buscando a Jehová, pero Jehová lo escogió a él. ¿Te das cuenta? Por eso dice que Dios eligió a Jacob y Dios aborreció a Esaú. Después, entre todos los hijos de Jacob, Dios escogió a José. No había hecho nada especial. Sin embargo, Dios lo eligió sobre sus hermanos. ¿Pero por qué José? ¿Nunca te has preguntado? ¿Por qué no Benjamín? Mira la historia de Moisés en Éxodo, cómo desde pequeño Dios lo había elegido, cómo lo salvó, cómo lo puso en el río y cómo lo llevó a la casa de Faraón. ¿A poco Moisés eligió a Dios? No, si Moisés era un niño. David fue elegido igual. En 1 Samuel 16 narra cómo Samuel llega a casa de Isaí, porque Dios le dijo que de ahí escogería rey. Y cómo llamó Isaí a sus hijos. Pero Dios dijo, ninguno de estos es, hasta que trajeron a David. Y Jehová dijo, este es. Dios escogió a David. ¿Pero por qué a David? ¿Por qué no a otro de sus hermanos? Si vamos al Nuevo Testamento, dice exactamente lo mismo. Pedro escogió a Jesús o Jesús a Pedro. ¿Te das cuenta? Marcos 1:17 dice, vio a Simón y Andrés pescando y les dijo, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. ¿Te das cuenta? ¿Quién escogió a quién? Cuando vio a Mateo,
Jesús le dijo, sígueme. ¿Te das cuenta? Esto está por toda la Biblia. Además, Jesucristo lo dijo así también. En Juan 15:16 les dijo a sus discípulos, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que llevéis fruto. Jesús los escogió. Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nadie es nadie. ¿Te das cuenta? Esto pasó un día en tu vida, esto pasó un día en mi vida. No hay otra forma de venir a Dios. Cuando yo conocí a Dios, cuando yo tuve mi encuentro con Jesús, yo no lo estaba buscando, ni tú tampoco. Yo nunca busqué a Dios. Si tú dices que sí, la Biblia dice que no. Dice Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Todos, no hay ni siquiera uno. Tú no lo buscaste, yo no lo busqué. Eso dice la palabra. Pero además, no solo la palabra, revisa tu vida, cómo te convertiste. Yo conocí a Dios un 2 de enero. Dios me puso en un hospital, en un proceso. Yo llegué a ese hospital un 26 de diciembre, cuando nació mi primer hijo. Bueno, antes de ese día, el 25 de diciembre, yo me puse una borrachera. Ya ni se diga el 24 de diciembre, la Nochebuena. Antes de todo eso, yo dedicaba mi vida a los vicios. Yo fumaba, yo tomaba, yo me corría a parrandas, yo tomaba hasta perderme. Y yo no estaba cansado de eso. A mí me gustaba esa vida. Yo no pensaba parar. Yo no pensaba en Dios. Yo no buscaba a Dios. Yo hacía cosas malas y me encantaban. Yo era enemigo del Dios verdadero. Yo vivía para ofenderlo. Y la Biblia dice que así era la vida de nosotros. ¿Cómo era tu vida antes? Y de repente, Él llegó. De repente Él apareció. De repente Él nos rescató. De repente Él me escogió. De repente Él te escogió a ti. ¿Te das cuenta? Yo no sé en qué momento exactamente lo habrá hecho, pero tal vez cuando estaba yo en una cantina llena de gente, de 30 o 40 borrachos, yo creo que Dios me señaló en el cielo y dijo, a ese yo lo voy a salvar. Y los ángeles se han de ver asombrado. ¿Por qué, Señor? Mira, es el que toma más. Mira, es el que dice más majaderías. Mira, todavía sus amigos se van a dormir y él sigue tomando. Mira, es el que cuenta chistes de ti. Mira, es el que se burla de ti. Y el Señor dijo, porque sí, porque yo digo, por el puro afecto de mi voluntad, dice la palabra de Dios. Si no fue en una cantina, tal vez fue un día en el estadio, ¿sabes? Porque a mí me gustaba ir al fútbol, a donde había alcohol yo iba. Yo iba a ver a los Tigres, yo los idolatraba como todos, y un sábado, habiendo ahí 50,000 personas tomando alcohol e idolatrando a un equipo y a sus jugadores, yo era igual, yo era el que tomaba más, yo era el que gritaba más, yo era más pecador que todos. Pero sin embargo Dios dijo, a ese lo voy a salvar. ¿Pero por qué? ¿Por qué a mí? ¿Nunca te has preguntado? ¿Nunca se lo has preguntado a Él? Esta es la gracia de Dios. Dios es misericordioso. Dios es perdonador. Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Merecíamos castigo, pero no nos castigó. Merecíamos la muerte y no nos destruyó. Al contrario, nos eligió y nos hizo sus hijos. Nos perdonó y nos adoptó como hijos. Dice Romanos 9:18, de manera que de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Es lo que está diciendo a su pueblo aquí en Malaquías, y nos dice a ti y a mí, los amo, los he amado. Y nosotros decimos, pero ¿cómo nos dices que nos ama? ¿Cómo nos va a demostrar que nos ama? ¿Porque nos da todo lo que pedimos? ¿Porque nos prospera?
porque no vamos a enfermar jamás. No, dice, mira, en esto muestro que te he amado, porque te elegí entre millones y millones, entre miles de miles te escogí sin ser mejor que ellos, eras igual que ellos. Isaías 43:1. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando entendemos esto, cuando entendemos que somos elegidos, viviremos eternamente agradecidos. Lo único que preguntaremos es ¿por qué? ¿Por qué si soy sucio? ¿Por qué a mí? Eso es lo que hace una doctrina correcta. No saber eso te lleva a doctrinas incorrectas. ¿Qué hace una doctrina incorrecta? Que te acerques incorrectamente a Dios, que lo menosprecies. Es decir, ¿quieres dejarlo entrar en tu corazón? Bueno, te voy a dar chance, Jesús, que entres en mi corazón, pero ¿qué me vas a dar? ¿Me vas a dar dinero? ¿Me vas a dar salud? No se te hace suficiente ver a Jesús en la cruz. No se te hace suficiente la sangre, toda su sangre. No se te hace suficiente saber que ya te dio todo. No se te hace suficiente saber que fuiste elegido entre miles de miles. Que Él te rescató de la mugre. Ezequiel 16:6. Ezequiel 16:6 al 15. Dice el Señor. Escúchalo bien, léelo bien. Eso somos nosotros. Dice, yo pasé junto a ti. Te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste, te hiciste grande, llegaste a ser hermosa, tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. Y fuiste mía, y te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, y te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Y te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello, y puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y plata, y tu vestido de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. A causa de la hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Dejamos a Dios, pero Él nos escogió. Él nos había escogido. Hoy Dios te escogió para que escucharas este mensaje y respondieras, te arrepintieras y le pidieras perdón. Dios te está llamando otra vez. Otra actitud incorrecta. Por ejemplo, en Romanos 9:19 dice, ¿y por qué pues sin culpa? Es decir, pensar que esta doctrina es injusta, pensar que Dios es injusto. No es así. No es así. Dios nos hizo a todos. Dios nos dio libre albedrío a todos. Y lo que la Biblia enseña, en nuestro libre albedrío, todos elegimos hacer el mal. Muchos creen que la doctrina de la elección contradice el libre albedrío, que son doctrinas contrarias, pero al contrario, embonan a la perfección. Dios nos da libre albedrío. Y en el libre albedrío
Lo que enseña la Biblia es que todos, absolutamente todos, elegimos el pecado. Todos elegimos ofender a Dios. Todos. Desde antes del diluvio. Dice Génesis 6:5 que vio Jehová que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre eran solamente el mal. Todos elegimos vivir sin Dios. Todos le volteamos la cara. Dice Romanos 10, todos pecamos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que enseña Romanos. Echamos todo a perder. Todos vamos caminando, hacia el infierno. Ahora bien, todos vamos al infierno. Justamente, todos decidimos en nuestro libre albedrío caminar hacia el infierno. Pero ahí entra la doctrina de la elección. Dios decidió salvar a algunos. Dios decidió salvar a algunos. Dios no es injusto. Oye, pero los que se van a ir al infierno es lo que merecen, es lo que merecemos todos. Pero Dios decidió salvar a algunos, a ti y a mí. Nos regaló su gracia. ¿Te das cuenta lo privilegiado que somos? Él nos eligió. Merecíamos el infierno como los demás, pero Él nos salvó. Oye, ¿pero por qué? Porque sí, porque Él quiso. Es Efesios 1:5 donde dice, por el puro afecto de su voluntad. ¿Sabes qué quiere decir? Por el puro afecto de su voluntad. Porque se me dio la gana. Nada más, eso es lo que dice Dios cuando le preguntamos, ¿por qué a mí me salvaste y a otro no? ¿O por qué al otro sí y a este no? Y Él contesta, porque se me dio la gana. Nada más. Nada más. Dice Romanos 9:20, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿A poco dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿Te das cuenta lo que dice? ¿Quién eres para que le preguntes a Dios? Dice en el 9:21, ¿no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer un vaso para honra y otro para deshonra? Él es dueño. Él es Señor de todos. Él puede hacer lo que quieras. Hoy decimos, ¿no quieres aceptarlo como Señor? Yo te digo, Él es Señor. Lo aceptes o no lo aceptes. Él es el Señor de tu vida y de la mía. Él es el Señor de todas las vidas. A algunos quemará, a otros salvará. Él elegirá a quien Él quiera. Él es el dueño. Todo es gracias a Él. Por Él fuimos salvados. Por Él fuimos rescatados. Nada tuvimos que ver. Él nos eligió entre los demás. Y entre todos esos demás, nosotros éramos iguales o peores que los demás. ¿Por qué nos eligió? Esa es la pregunta que debe estar en la mente de todo el que es salvo. El que es salvo de verdad no lo entiende. El que no es salvo es el que pregunta, ¿y por qué aquel no? ¿Y por qué inculpa? ¿Qué Dios tan injusto? Ese es el que no es salvo. Porque el que es salvo y entiende que es porque Dios quiso nada más, vive eternamente agradecido. Es el que entiende que merecía lo mismo que los demás, pero Dios lo eligió y lo salvó. Dice 1 Corintios 1:28, lo vil y despreciable escogió Dios para que nadie se jacte en su presencia. Nadie podrá llegar ante Dios y jactarse, como los que dice ahí Mateo 7, los que llegan, oye, eché demonios, oye, hice milagros, sané enfermos. Ningún mérito tienes. Si algo mereces, era el castigo, la ira de Dios. ¿Te das cuenta? Otros creen, bueno, si Él nos escogió es porque soy valioso. No, no vales nada. Eres sucio, eres sucio. Es la confusión que tenemos. El que cree de verdad dice, ¿por qué me eligió? No lo entiende. Si aquel era mejor que yo. No tenemos ningún mérito. Deuteronomio 7
Deuteronomio 7:6 dice: Dios eligió a Israel. ¿Por qué no a Egipto? ¿Por qué no a Alemania? ¿Por qué no a México? Él sabe. Pero mira lo que les dice. Ahí en el 7:6 dice: tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos. Y luego dice en el 7:7, pero, escúchalo bien, dice: no por ser vosotros más que los demás pueblos. Vosotros erais el más insignificante de los pueblos. Y así te escogió Dios. Lo vil y despreciable escogió Dios. ¿Te das cuenta? Primera de Juan 4:19. Nosotros hoy decimos que le amamos, pero Él nos amó primero. Romanos 5:10 dice: siendo enemigos, fuimos reconciliados con Él. Tal vez sea una doctrina difícil de aceptar, pero está por toda la Biblia. Pero principalmente no la entendemos porque nos han enseñado que podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero no es así. No es así. La salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Cuando le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo, en Juan 3:8 le dijo: el viento sopla de donde quiere. Tú no sabes ni de dónde viene, ni a dónde va. Y está hablando del Espíritu de Dios. No podemos controlar el Espíritu Santo de Dios. No podemos controlarlo. No podemos ordenarle: tócalo, Espíritu. No podemos. Es irreverente. No podemos decirle a alguien: ¿quieres recibir? Repite esta oración y lo recibes. No se puede, mi hermano. Aunque la iglesia lo haya practicado 1000 años, no se puede. No es bíblico. Si tú me dices, y en la Biblia, ¿quién lo practicó? Mi hermano, yo el otro jueves hago un programa al contrario, diciendo: tienen razón, pero muéstrame en la Biblia quién lo practicó. Jesús no dijo a nadie: ¿quieres recibirme en tu corazón? Jesús dijo: arrepiéntete, arrepiéntanse. Juan Bautista no le dijo a nadie: ¿quieren recibir a Jesús? Les dijo: arrepiéntanse. Ese es el mensaje. Cuando Jesús resucitó, mandó a su gente a ir y predicar el evangelio. No a decirle a la gente que repita una oración. Y cuando ves a los discípulos predicar en el libro de Hechos, en Hechos 2, tú ves a Pedro predicando: arrepiéntanse, mataron al autor de la vida, arrepiéntanse. Ese es el evangelio, arrepiéntanse. No decirle a la gente: ¿quieres recibir a Jesús? En ningún lado, mi hermano, en ningún lado lo vas a encontrar. No podemos controlar el Espíritu de Dios. No se puede recibir a Dios a la hora que tú quieras. Se tiene que clamar a Dios por misericordia y a ver si Él quiere salvarnos, a ver si Él quiere. Esa es la palabra siempre, a ver si Él quiere. Nosotros pensamos que Él está obligado a salvarnos. Los que ya somos cristianos hoy pecamos tan abiertamente y creemos que Él está obligado a perdonarnos. Pero no es así, no es así. Ojalá ya hayas entendido la doctrina, que Él fue el que te eligió. No lo elegiste tú a Él. Una vez me preguntaron: bueno, pero mira, entonces el que lo sigue. Yo he visto gente que viene y anda buscando a Dios leyendo la Biblia, y yo busco a gente que viene y viene a la iglesia los domingos y está buscando de Dios. Y si no es elegido, no, esa es prueba de que fue elegido. Cuando alguien busca de Dios. De hecho, hay un ejemplo que siempre pongo. Es un vendedor de aspiradoras que va a ofrecer a un rancho una aspiradora y le dice: mire, esta es para barrer. Y la gente no le entiende, dice: bueno, déjeme la conecto. Pone un montón de basura en medio y luego lejos le pone la aspiradora, prende la aspiradora y la basura pues comienza a dirigirse a la aspiradora. ¿Y sabes qué es lo que pensaron los rancheritos? Decían: oh, mira, basura que camina, basura que camina. La Biblia enseña
que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Pero tú dices, pero a mí nació de pronto un hambre de leer la Biblia. A mí me nació un hambre de ir a la iglesia. A mí me nació un hambre de buscar de Dios. La Biblia no se contradice. La Biblia lo que dice es Dios el que te está atrayendo. Es Dios el que te está buscando. Es Dios el que nos salvó. Es Dios el que a ti y a mí nos eligió. Es Dios el que cuando todos nos despreciaban llegó y nos escogió como novia. Es Dios que cuando estabas solos te escogió para ser su hijo. Es Dios. Y creer esta doctrina te hará vivir eternamente agradecido. No soy mejor que los católicos. Si Dios no me hubiera salvado, yo anduviera igual. No soy mejor que los borrachos. Si Dios no me hubiera salvado, todavía andaría perdido. Dios te bendiga y nos escuchamos el próximo jueves si Dios quiere.